eso, ¿sí? Habíamos empezado con números reales, habíamos empezado con la parte de intervalos, ¿sí? Habíamos dicho lo que era un intervalo, no sé si se acuerdan lo que era un intervalo. Antes, hace bastante que no... Pero si han estudiado, imagino que todavía lo tienen fresco. Un conjunto de números que se encuentran entre dos puntos, o Bien, bueno, un subconjunto. exactamente. En este caso vendría siendo un subconjunto de números. ¿Cómo son esos números? Reales. Reales. Reales, ¿sí? ¿No es cierto? Es un subconjunto de números reales que se encuentran, pueden encontrar entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, entre el 1 y el 4 tengo infinitos números reales. También puede ser que se encuentren entre un punto, ¿no es cierto? Que sea mayor a ese punto, ¿sí? Entonces ahí tenemos un conjunto que va, por ejemplo, eh, que sea mayor o igual a 4, entonces van a ser todos los números que sean mayores o iguales que 4, todos los números reales, ¿sí? Entonces vamos a tener un intervalo que va a ir de 4 hasta infinito, o podemos tener también un intervalo que sea menor o igual a un número, por ejemplo, menor o igual a -1, entonces vamos a tener un intervalo que va a venir desde el menos infinito y va a llegar hasta el -1, ¿sí? Pero siempre va a ser un subconjunto de qué conjunto. Porque si decimos subconjunto, estamos hablando, o sea, cuando hablamos de subconjunto quiere decir que pertenece a un conjunto. Eso es un subconjunto de qué conjunto. ¿De los reales? De los reales, ¿sí? Cuando hablamos de intervalo real, es un subconjunto de el conjunto de los números reales. Estamos de cuando hablamos de los reales, hablamos de todos los números reales. Y si tuviera que yo de alguna manera interpretar, ¿sí? El conjunto de los números reales como un intervalo, ¿cómo lo pondrían? ¿Desde dónde hasta dónde iría? ¿Cómo podría sí, bien digo, o representar de alguna manera el intervalo de los números reales? Infinito, infinito, los dos Bueno, infinitos. exactamente. El infinito negativo, desde infinito negativo hasta el infinito positivo. Estamos, de acá salen todos los intervalos que yo quiera, ¿sí? De acá puedo obtener cualquier intervalo. ¿Estamos? O sea que de acá va a salir un subconjunto de cualquier intervalo, ¿sí? Supongamos que sea x, como les dije, bueno, mayor, igual o mayor a -1, ¿sí? Yo voy a tener el intervalo. Ese intervalo va a ir desde -1 hasta infinito, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama este intervalo? Abierto. Abierto tenía algo más. Extremo infinito. Exacto. ¿No es cierto? En este caso era un intervalo extremo infinito, o sea, estaba abierto en el -1. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando decíamos que era abierto por izquierda? O era, si era un intervalo abierto, recordamos que un intervalo abierto significa que los dos extremos son abiertos. Estamos, si yo por ejemplo tengo un número que está entre 2 y -4, ¿sí? Bueno, ese intervalo que yo tengo acá va a ir desde el -4 hasta el 2 y ese sí va a ser un intervalo abierto. ¿Estamos? Después teníamos el intervalo cerrado que cuando, por ejemplo, uno de los dos, o los dos, ¿no es cierto?, eran menor o igual. Entonces esto ya se me transforma
directamente en un corchete, ¿sí? Bien. ¿Cómo andas, Cristian? Bueno, em, con esto de intervalos vamos a tomar un poco de la posta. Pueden verlo como valor absoluto o como módulo, ¿sí? O quizás también pueden verla como el módulo de un número. Bueno, em, este valor absoluto, entonces, lo vamos a definir como la distancia Yo, por ejemplo, puedo tomar el menos 5 y decir que el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Estamos? Puedo tomar el valor absoluto de 4 y decir que el valor absoluto de 4 va a ser 4, porque es la distancia que hay respecto del 0. Por más que sea negativo o positivo, el valor absoluto siempre va a ser un número positivo. Bueno, ¿cómo lo relacionamos a esto respecto de los intervalos? Bueno, ¿se acuerdan que los intervalos nosotros los poníamos? Un segundito. Los intervalos los podíamos llegar a poner como vimos recién, ¿sí? Un número, por ejemplo, menor a 5, o ese número también entre otros dos números, ¿sí? Puede ser entre 1 y 8, por ejemplo. Bueno, la relación que hacemos nosotros, lo voy a poner acá arriba, es cuando trabajamos con estos valores absolutos, ¿sí? Y los intervalos. Supongamos que yo ahora tengo un valor absoluto, por ejemplo, un valor absoluto de x, ¿sí? Que me dice que este valor absoluto de x es menor a 3. ¿Qué me estaría representando ese valor absoluto? Todos los valores que Que son menores de 3. eh, no, porque si yo, por ejemplo, tomo acá el menos 4, ¿sí? El menos 4 no cumpliría con esta condición. Porque si yo pongo, por ejemplo, tomo el menos 4 acá, el valor absoluto de menos 4 es 4. ¿4 es menor que 3? No, no estaría cumpliendo con esa condición. Entonces va a ser todos los valores que la distancia, ¿sí? Respecto del 0 sean menores que 3. ¿Estamos? O sea, todos esos valores donde la distancia, yo que tenga la distancia respecto del 0, van a ser menores que 3. Menores iguales no, solamente me dice menores que 3.
Para que se vea un poquito más gráfico esto, ¿sí? Yo voy a tener el 0 acá. Bueno, el 3 lo voy a tener más o menos por acá. Bueno, yo puedo decir que el menos 2, perdón, el 2, ¿cumple con con esta condición? Sí, Sí, la distancia es menor que 3. ¿Estamos? El 2 la cumple, sí. El 1 la cumplirá sí. también, El uno sí. también. Bueno, si ahora yo tomo el 4, por ejemplo, ¿la irá a cumplir? No. No, ¿cierto? Porque la distancia del 0 al 4 es mayor que 3, ¿sí? O sea, obviamente el valor absoluto de 4 es 4. Supongamos ahora, yo tengo estos valores. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Bueno, menos 1, ¿cumplirá con la condición que la distancia es menor que 3? Sí, Sí, ¿no es cierto? Menos 2, también. también. ¿El menos 3? No. No, porque recuerda que tiene que ser menor. Exacto. No puede ser menor o igual. ¿Sí? Tiene que ser sí o sí menor. Entonces, o sea que el número que esté más próximo al 3, al menos 3, sí lo va a cumplir. Y menos 4, menos todavía, porque el menos 4, el valor absoluto de menos 4, es una distancia mayor que 3. Entonces, mi intervalo, fíjense que yo voy a tener que el valor absoluto de un número es menor que 3. ¿Desde dónde hasta dónde irá este intervalo? Del menos 2 al 2. No, porque fíjate si yo tomo un valor acá. Por ejemplo, este valor que es 5 medios o 2,5. ¿Entra en esto? Sí. Sí. Entonces podríamos decir que va a ir del menos 3 al 3, pero ¿qué va a pasar con ese menos 3? ¿Cómo va a ser ese intervalo? Claro, va a ser abierto y no lo va a incluir. Exacto, va a ser un intervalo abierto. Entonces yo voy a tener un intervalo que va a ir desde el menos 3 hasta el 3. ¿Cómo va a ser ese intervalo? Abierto, porque no va a incluir a ninguno de esos dos números. Esto me quiere decir el valor absoluto respecto, en este caso, de un intervalo. O sea que yo voy a tener todo esto. Lo voy a poner de otro color. Denme un segundito. O sea, voy a tener el intervalo acá. Bueno, esto lo podíamos hacer así. ¿O qué otra forma también teníamos para ponerlo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo podíamos hacer? El circulito con vacío adentro. Exacto. El circulito vacío. Estamos, o sea que van a ser todos los números que se encuentren dentro de estos dos números. ¿Estamos? O sea, todo ese va a ser mi intervalo, que va a ir desde menos 3 hasta el 3. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Bien. Ahora vamos a ver cómo sería en el otro caso, que sea mayor o mayor o igual. Podemos poner también. Voy a borrar acá.
Bien, el valor absoluto de un número va a ser mayor o igual que 1. Bueno, yo para esto puedo, ¿no es cierto? Puedo representar en la recta para que lo pueda ver un poquito más gráfico. Entonces, yo voy a tener el valor 1 acá, 2, 3. Y voy a tener el valor menos 1 acá, menos 2 y menos 3. Bueno, la condición de ese valor absoluto me dice que tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Me fijo. ¿1 cumple con esa condición? Sí. Sí. Sí, puede ser mayor o igual. Ahora, ¿qué valores cumplirán con esa condición que estén respecto del 1? ¿Los que estén para la derecha o los que estén para la izquierda? Pienso, tomo el 2. ¿Cumplirá con esta condición que el valor absoluto de 2 es mayor o igual a 1? Sí, sí, también. También, ¿no es cierto? El valor absoluto de 2, ¿cuánto es? 2. ¿Es mayor que 1? Sí, es mayor o igual que 1. Bien, entonces el 2 va a cumplir con esa condición. El 3 también va a cumplir con esa condición, ¿sí? O sea que todos los valores que sean mayores que 1, cualquier valor que sea mayor que 1, no me gusta este color. O sea, cualquier valor que sea mayor que 1 va a cumplir con esa condición, ¿sí? Fíjense, mayor o igual que 1. Entonces yo lo puedo poner como un círculo relleno, ¿sí? Una circunferencia rellena, si quieren llamarlo, ¿sí? O un círculo. Bien. Ahora fíjense de este otro lado, porque acá es como que yo tomo los números positivos nomás. A ver, no confundamos con que el valor absoluto es un número positivo a que em, em, la distancia de un número negativo, o sea, yo puedo tomar la distancia de un número negativo, ¿sí? Lo que yo sé que la distancia de ambos, ya sea de un número positivo o un número negativo, siempre va a ser un número positivo. Eso es lo que yo tengo asegurado. Pero bueno, yo puedo trabajar con los números negativos, sí, porque los números negativos también tienen una distancia respecto del cero. Entonces, ¿qué voy a hacer acá yo? Bueno, voy a hacer lo mismo acá. Voy a tomar aquellos valores que la distancia sea mayor o igual que 1. Fíjense, si yo tomo un valor acá, por ejemplo este, un medio o 0,5, ¿cumplirá con esa condición? No. No, va a ser menor a 1. Estamos, un medio es un valor menor a 1. Supongamos que yo tomo el valor 2. El valor menos 2. ¿Cumplirá con la condición esta? Sí, porque es mayor que 1. Bien, el valor absoluto de menos 2 es mayor que 1. ¿Sí? O sea, la distancia que hay del 0 al 2, ¿sí? Es 2. Entonces, ¿2 es mayor que 1? Sí. Bueno, entonces el 2 va a cumplir con esa condición que yo tengo acá. ¿Y el menos 1? También, porque es igual. Es igual. Entonces, yo puedo decir que los valores que van a estar hacia la izquierda del menos 1, ¿sí? O sea, todos esos valores que van a estar hacia la izquierda del menos 1 van a cumplir con esa condición. ¿Estamos? Y ahora, ¿cómo podré representar mi conjunto solución? O sea, mi conjunto. Mi intervalo, perdón. Conjunto solución no, todavía no vemos inecuaciones. Así que, ¿cómo podré representar ese intervalo yo?
Porque acá teníamos este intervalo y lo representamos de menos 3 a 3. ¿Sí? ¿Y acá? Menos infinito, más infinito, puede ser. Y no. ¿Por qué no podría ser de menos infinito a más infinito? A ver, por lo menos la compañera Abril tiró algo. Que puede ser o no correcto. A ver, pensémoslo entre todos. ¿Por qué podría ser de... Puede ser de menos infinito hasta infinito porque... ¿Dónde empieza? En menos infinito. ¿Dónde termina? En el más infinito. Sí. Pero ¿por qué no podría ser también? Pensémoslo, ¿por qué no podría ser? Porque toma los números menores de uno, ¿no? Bueno, si yo... Menores que... Menores... Que uno. Fíjate, el cero es menor que uno. ¿Lo toma o no? No, no lo toma. Ah, bueno. Entonces son los valores menores que menos uno. ¿Hasta ahí estamos? ¿Menores que Sí, menos sí. uno? Sí. Bien. Entonces ya podríamos descartar eso porque si decimos que va del menos infinito al infinito, estamos incluyendo, ¿se acuerdan cuando vimos los números reales? O sea, cómo representamos el conjunto de los números reales. Del menos infinito hasta el infinito. ¿Sí? Pero fíjate que el cero es un número real, pero no está incluido dentro de esta condición. Lo mismo que el menos un medio, o lo mismo que el un medio, o el un tercio, o cualquier número que esté entre menos uno y uno. ¿Sí? O sea que todo esto de acá no va a estar incluido dentro de ese intervalo que tenemos que armar. Entonces no me va a quedar otra opción que armar dos intervalos. ¿O no? Porque un intervalo solo no puedo armar. ¿Sí? Porque si se fijan bien, yo tengo dos intervalos. ¿Estamos? Si bien este viene del menos infinito, pero termina en el menos uno y este empieza en el uno y termina en el infinito. ¿Sí o no? Sí, sí. Tengo como dos conjuntos ahí para formar. Entonces yo podría decir que esto va a ir desde el menos infinito hasta qué número. El menos uno. Hasta el Hasta el menos menos uno, uno. pero cerrado. Cerrado. ¿Y qué otro intervalo voy a tener? Uno cerrado hasta el infinito abierto. Bueno, uno cerrado y hasta el infinito abierto. Pero como que me falta algo acá. ¿Qué me puede llegar a faltar? Unido sería. Exacto, ¿no es cierto? Yo voy a unir estos dos intervalos. A este intervalo que tengo acá le voy a sumar este otro intervalo acá, que tengo acá. Entonces acá yo voy a tener una unión entre esos dos intervalos. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Quedó bien? ¿Claro? Sí, profe. Bueno. Bien. Esto es más que nada para cerrar un poquito con el tema de intervalos. Bien, podemos venir a la inversa también, ¿sí? A mí me pueden dar un intervalo y em, yo tengo que hacer lo que sería el valor absoluto de ese número. Fíjense. ¿Copiaron esto? Sí. Bueno, igual lo vamos a hacer acá arriba por las dudas.
Supongamos que yo tengo un intervalo que va desde el menos 3 medios hasta el 3 medios, ¿sí? Y yo tengo que expresarlo. ¿Se acuerdan cómo lo podíamos expresar en forma de notación simbólica? ¿Se acuerdan que era un X, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lo expresamos de forma simbólica? X pertenece a los reales, Bien, así, sí, tal que. tal que. Bueno, por ejemplo, yo puedo poner acá que ese X, ¿sí? Es ¿cómo? ¿Cómo es ese X? Mayor que menos 3 medios y menor que 3 medios. Bien, O igual. exactamente. Mayor o igual que menos 3 medios. O menor o igual que 3 medios. ¿Estamos? Bueno, esto lo expresamos de esa manera en forma simbólica, ¿sí? También lo puedo expresar a esto, fíjense, que los extremos, ¿cómo son entre sí? ¿Cómo son los extremos del intervalo? Son... Cerrados. ¿Cómo? Son cerrados. Sí, el intervalo es cerrado, pero los extremos, el menos 3 medios y el 3 medios, o sea, entre sí, ¿cómo son? Menos 3 medios y 3 medios. Opuesto. Son opuestos. ¿Estamos? Tenemos los extremos del intervalo que son opuestos, ¿sí? Cuando yo hablo de extremos, hablo obviamente de dónde empieza y de dónde termina el intervalo. Son opuestos. ¿Estamos? O sea que yo a estos intervalos opuestos también lo puedo llegar a expresar de otra forma, ¿sí? Y lo puedo expresar como valor absoluto. ¿Y cómo va a ser ese valor absoluto? Sabiendo que va desde el menos 3 medios al 3 medios, este intervalo acá. Va a ser un X, o sea, el valor absoluto de X, o si quieren lo ponemos como es, como acá, un X que pertenece a los reales, ¿sí? Tal que ese X, el valor absoluto de X, perdón, ¿cómo será? ¿Mayor o igual o menor o igual que 3 medios? Menor o igual. Menor o igual. Estamos porque fíjense que yo no puedo tomar un valor menor a menos 3 medios ni un valor mayor a 3 medios. Quiere decir que la distancia del 0 al 3 medios, ¿sí? O sea, no puede superar esa distancia que hay del 0 al 3 medios. Estamos ya sea 3 medios negativo o 3 medios positivo. Entonces va a ser menor o igual a 3 medios. ¿Estamos? O sea, podemos expresarlo de esta forma o de esta otra forma. ¿Sí? Esas son las dos formas de cuál podemos expresar este intervalo que yo tengo acá. Bien, supongamos ahora que yo tengo el otro tipo de intervalo.
tengo este intervalo que va desde el menos infinito a menos pi unido a pi infinito. Si quieren ponemos, para que no se confunda, más infinito. ¿Sí? Bueno, podría llegar a expresarlo de esta manera, quizás de acá arriba. Sí, podría llegar, pero es un poquito más, más complejo. Ya lo vamos a ver un poquito mejor cuando entremos en la parte de inecuaciones. ¿Sí? Cuando entremos en la parte de inecuaciones, ahí lo vamos a poder ver un poco mejor. Pero bueno, sabiendo nosotros lo que vimos recién de intervalos con esto de valor absoluto, bueno, yo puedo expresar esto precisamente como de forma simbólica con un valor absoluto. ¿Y cómo va a ser? Bueno, va a ser un x que pertenece a los reales, tal que ese x, fíjense, yo tengo los valores que vienen desde el menos infinito hasta menos pi, unidos a los valores que van desde pi hasta infinito. Ejemplo, 3. ¿Estaría dentro de alguno de estos intervalos? No, No, no ¿no es estaría. cierto? Porque pi es un número mayor que 3. ¿Estamos? Pi es un número, si yo quiero el 3, estaría fuera de cualquiera de los dos intervalos. Lo mismo pasa que si tomo el valor menos 3, ¿sí? Si yo tomo el valor menos 3 está fuera de cualquiera de estos dos intervalos, porque menos 3 es un número mayor que menos pi también, ¿sí? Entonces, yo si quiero tomar esto como valor absoluto, ¿sí? Voy a tener que buscar un número que en este caso, fíjense, la distancia, ¿sí?, con respecto a pi va a tener que ser sí o sí mayor, ¿sí? Porque si yo tomo el 3, no puede ser. No va a estar dentro de ninguno de estos intervalos. Entonces sí o sí va a tener que ser mayor a pi. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bueno, noten algo. Cuando yo tengo los extremos definidos, ¿sí?, mi valor absoluto, ¿cómo va a ser siempre? Tengo un solo intervalo y los extremos definidos. Fíjense que cuando yo tengo un solo intervalo, acá, el valor absoluto de ese número va a ser menor o igual. ¿Estamos? Y si se fijan bien, en el ejemplo anterior también, cuando yo tengo dos intervalos unidos entre sí, el valor absoluto de ese número va a ser mayor. ¿Estamos? Fíjense que el valor absoluto acá de ese número tiene que ser mayor a pi. Un intervalo va a ser menor o igual. Dos intervalos unidos entre sí va a ser mayor. ¿Sí? Bien. Bueno. Con esto estaríamos con la parte de intervalos. Lo que nos queda para cerrar con esta parte de números reales, si bien nos quedan ver algunas cosas más, pero lo que nos falta por ver es la operaciones que hacemos con radicales, más que nada, ¿sí? Porque hemos visto operaciones con números enteros, vimos operaciones con números racionales, ¿sí? Pero no hemos visto operaciones con números reales, en realidad más que nada con radicales o números irracionales, ¿sí? Eso es lo que nos falta ver y es lo que vamos a empezar a ver ahora.
Así que no sé si ya terminaron de copiar esto. Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, yo ya terminé. Ah, perfecto. Bueno, los demás, no sé si están ahí todavía. ¿Se fueron? ¿Siguen? Sí, yo también terminé. Bueno. Vamos a verlo quizás un poquito de forma más general primero. Fíjense que tenemos una raíz de índice b, ¿sí? Y yo quiero ingresar esta a este radical, ¿sí? ¿Cómo voy a componer o introducir, ¿sí? esa, esa A dentro de ese radical? Y bueno, va a depender mucho de este índice que yo tengo acá. Voy a tener un índice b, ¿sí? Entonces, fíjense que obviamente para introducir un radical tiene que haber una multiplicación o una división, ¿sí? Si tenemos sumas o restas no lo vamos a poder hacer porque recuerden que cuando hacemos sumas o restas se aplica, perdón, cuando hacemos multiplicación o división se aplica lo que sería la propiedad distributiva, que es algo que no cumple ni la suma ni la resta de... ni la suma ni la resta, precisamente. No podemos hacer, no podemos aplicar esa propiedad distributiva respecto de la suma ni de la resta con la raíz. Entonces, lo que yo voy a hacer acá para ingresar este radical, este a, que tengo acá, bueno, voy a fijarme el índice que tengo, y ese índice que tengo es el b. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner la raíz de ese índice que tengo, y le voy a poner el exponente del índice de esa raíz. Entonces me va a quedar a la b por b por c. ¿Sí? Fíjense que si yo a esto lo separo, ¿sí? Esto me va a quedar raíz de... puedo hacer la distributiva, ¿no es cierto? Esto me queda raíz b de a la b por c, ¿sí? Cuando yo haga raíz de b, raíz de b de a la b, eso me va a quedar en b solamente, ¿sí? Perdón, me va a quedar a. Supongamos que yo lo hago acá abajo, para que ustedes lo vean un poquito más claro. Es b, perdón, raíz b de a la b por raíz de, esto si quiero, bueno, lo puedo poner junto, b por c, ¿sí? Y si se fijan bien, simplifico estos dos, puedo cancelar esos dos, ¿sí? Porque tienen el mismo índice y el mismo exponente. ¿Estamos? Entonces yo puedo poner acá a por la raíz de b por c. Y llegamos a lo mismo que acá, ¿sí? En realidad esto me conviene hacerlo cuando quizás yo tengo otro, otro valor, ¿sí? Dentro de la raíz, o sea, un mismo valor dentro de la raíz y fuera de la raíz, ¿sí? Esto es una forma muy general, pero supongamos que yo hubiera tenido un a acá y otro a acá adentro, quizás ahí me conviene ingresar, componer esta raíz para expresarlo de una forma un poquito más sencilla. ¿Estamos? Esto en lo que se refiere a la composición de raíces. Vamos a ver por ahí un ejemplo un poquito más detallado. Supongamos que tengo 2, ¿sí? Por raíz quinta de 9. Bueno,
siguiendo lo anterior, para ingresar el 2 dentro de la raíz, lo que yo voy a hacer es a ese 2 lo voy a elevar a la 5, a la quinta. Entonces me va a quedar 2 a la quinta por 9. Si yo resuelvo esto, 2 a la quinta es 32, entonces me va a quedar raíz de 32 por 9. Y esto me va a quedar igual a la raíz de, si no me equivoco, son bien, 2,88. Bien, ahí estaríamos lo que sería introduciendo o componiendo, introduciendo factores dentro de un radical o componiendo una raíz. Cualquiera de las dos formas que lo llamen es correcto, ¿sí? Por ahí en algún lado lo pueden poner como composición de raíces o introducción de Profe, sí. ¿por qué se pierde el índice? Ah, perdón, acá disculpen, sí, no lo puse, gracias. Ah, pensé que No, se no, iba. no, no se iba, no se iba. Gracias. Lo mismo pasa acá abajo, discúlpenme. Acá queda entonces raíz B. Ahí estamos, gracias. Bueno. Bueno, estamos más que nada a ver, vemos esto de composición de raíces, lo que quizás vamos a utilizar un poquito más es la descomposición de raíces, ¿sí? Eso nos va a servir un poquito más tanto acá como en la parte quizás cuando ya entremos a ver un poquito más la parte de polinomios, ¿sí? Porque necesitamos quizás descomponer raíces. ¿Y para qué? ¿Para qué me va a servir descomponer raíces? Y bueno, muchas veces me sirve para simplificar algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo tengo que quizás racionalizar un denominador, que es lo que vamos a ver después de esto, cuando racionalice ese denominador, quizás me conviene sacar algunos factores, extraer algunos factores, en vez de introducir vamos a extraer algunos factores para poder simplificar quizás un número del numerador con otro del denominador. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Bien, tenemos acá lo que sería la descomposición, ¿sí? De raíces o extracción de factores de un radical, ¿sí? Que vendría siendo lo opuesto a lo que venimos viendo. Supongamos que acá yo tengo la raíz n de a a la n por b. Bueno, yo sé que a esto, ¿sí? Por propiedad de raíces, ¿sí? Yo lo puedo, puedo hacer la propiedad distributiva de la raíz respecto a la multiplicación. Puedo hacer la raíz de n
la raíz n, perdón, la raíz n de a a la n por la raíz n de b. ¿Sí? Entonces, esto yo puedo simplificar estos dos de acá. ¿Estamos? ¿Por qué podía simplificar esos dos de ahí? ¿Por qué puedo hacer eso? Era una propiedad. Bueno, podríamos decir sí, que es una propiedad. ¿Qué más podemos decir de eso? Y Que son operaciones porque inversas. esa propiedad pasa, o sea, n quedaría sobre n. Bueno, las dos cosas que dijeron están bien. Una que es la propiedad es inversa, ¿sí? Perdón, son operaciones inversas, porque yo tengo la potenciación y la radicación como operación. Y la otra que dice Cristian, también recuerden que este A, ¿sí? Lo podía expresar como n sobre n, ¿sí? Recuerden que este n era mi exponente y este otro n era el índice de la raíz. N sobre n me queda 1. A a la 1 es a directamente. Entonces podía precisamente simplificar esas dos raíces. ¿Estamos? Entonces, esa raíz con ese exponente. Entonces, por eso mismo me queda directamente el a. Y si quiero, bueno, entonces expresarlo, esto me va a quedar como a por la raíz n de b. ¿Sí? Bueno, eso sería la descomposición, así muy por encima. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos, quizás un poquito más desarrollado. Bien, veamos este ejemplo. ¿Podré descomponer eso? Porque hasta recién veníamos que teníamos un número multiplicado por otro. ¿Sí? Ahora tengo un número solo. Si llevamos el número a potencia, ¿Cómo? ¿A qué potencia lo llevarías? ¿Es potencia de algo el 54? Está complicado encontrar alguna potencia. O 2 por la raíz tercia de 27. Bueno, esa es una opción, ¿no es cierto? Entonces, de descomponer este número, ¿sí? ¿De qué forma lo descomponemos? Bueno, en dos factores. Como dijo Abril, podemos hacer raíz cúbica, ¿sí? De 2 por 27. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo ahora una raíz de una multiplicación de dos números. Estamos. Y fíjense, y esto es interesante saber qué números elijo. ¿Estamos? Porque yo podría haber elegido el 6 y el 9. 9 por 6, ¿cuánto es? 54 también, ¿o no?
¿Sí o no? Bueno, 9 por 6 es 54. O sea, yo también podría haber elegido la raíz cúbica de 9 por 6. ¿Estamos? Pero ¿por qué me conviene más el de arriba que el de abajo? Porque en el caso de arriba, 27 Bien, sería elevado a la 3. A claro, la yo 3. puedo, en el caso de arriba puedo sacar la raíz cúbica de 27. ¿Estamos? En cambio, en el caso de abajo no puedo sacar ni la raíz cúbica de 9 ni la raíz cúbica de 6. Entonces, yo acá por lo menos tengo la certeza de que el 27 lo puedo calcular y me va a dar un número racional. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo hacer la raíz cúbica, entonces, de 2 por la raíz cúbica de 27. ¿Sí? Esto lo voy a borrar acá abajo. No es que esté mal descompuesto así el número, sino que no me conviene para quizás descomponer esto, ¿sí? Quizás hoy si hubiera tenido la raíz cuadrada de 54, sí, porque ahí yo tendría la raíz cuadrada de 9 y quizás me conviene más que la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 27. Pero como acá tengo la raíz cúbica de 27, bueno, voy a utilizar esa raíz cúbica precisamente para expresarla como un número racional. Bueno, si yo calculo, acá esto me va a dar la raíz cúbica, eso no puedo hacer nada con la raíz cúbica de 2, pero sí con la raíz cúbica de 27. Fíjense, los voy a conmutar a estos dos. ¿Se acuerda que eran conmutar? ¿Qué significaba conmutar? No. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa me dice que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿cierto? O sea que si yo multiplico este por este, es lo mismo que multiplicar este por este, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es conmutar. ¿Para qué voy a conmutar? Para que me quede el número racional multiplicado por la raíz cúbica de 2. Si yo hago la raíz cúbica de 27, me queda 3. Y a eso lo voy a multiplicar por la raíz cúbica de 2, ¿sí? Entonces acá me quedaría extraído, extraje los factores, ¿sí? O descompuse esta raíz. ¿De qué forma? Bueno, de un número racional por un número irracional, ¿sí? O sea, la descompuse en dos factores. ¿Estamos? Sí. Sí, Perfecto. profe. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ay, perdón. No sé si habían terminado de copiar. Disculpen. Quería borrar arriba. ¿Habían terminado de copiar o no? Sí, yo sí. Bueno, Sí, los demás. Per- Sí, sí. Perfecto. Bueno. Sí.
Bien, veamos este otro ejemplo. Vamos al ejemplo 2. Tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por 3 al cuadrado por 5 a la quinta. Tenemos tres factores dentro de la raíz, ¿sí? Recuerden que cuando hablo de factores, hablo de los números que en este caso se están multiplicando entre sí. Obviamente el 2 me representa un número, el 3 al cuadrado me representa otro número, y el 5 a la quinta, si no se alcanza a ver bien, el 5 a la quinta me representa otro número. Acá, lo que yo tengo que hacer es tratar de extraer la mayor cantidad de factores posibles, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, puedo empezar aplicando lo que aplico siempre, que es la distributiva de la raíz respecto de la multiplicación. Entonces me va a quedar raíz de 2 por raíz cuadrada de 3 cuadrado por raíz cuadrada de 5 elevado a la quinta. ¿Sí? Bueno, yo si quiero acá, puedo simplificar esto, ¿sí? Y esto me va a quedar, y puedo conmutar también, ya de paso me queda 3 por raíz de 2 por raíz de 5 a la quinta. Bueno, ¿podré hacer algo más? ¿Algo más que se les ocurra? Resolver la raíz de 5 a la 5. Poniendo la raíz de 25 y de ahí la raíz de 25, 5. Bueno, es una opción, ¿sí? Vos decís raíz de 5, pero y la raíz de 25, acá tenemos 5 a la quinta, ¿no es cierto? No es 5 al cuadrado. Bien, sí. Sería la raíz. Sería la raíz. ¿Cómo sería, Abril? $3.125. Bueno, si eso lo calculás de esa manera, sí, te va a dar 3125. No sé si te da una raíz cuadrada exacta de 3125. Claro. Habría que ver, quizás de expresarlo de otra manera, este 5 a la quinta. ¿Cómo podemos expresar ese 5 a la quinta de otra manera? Y podemos poner 5 a la 2 por 5 a la 2 por 5 por 5. Por 5, exactamente. Bien. Entonces, ahí me conviene expresarlo de esa manera, ¿sí? Me va a quedar entonces 3 por raíz de 2 por la raíz de 5 al cuadrado por 5 al cuadrado por 5. ¿Y por qué podemos hacer esto? ¿Qué estamos aplicando acá? ¿Qué propiedad de potenciación? No me acuerdo el nombre, pero es la que se suman los exponentes. Bueno, es el producto de potencias de igual base. ¿Estamos? Tenemos un producto, tenemos la potencia y tenemos la misma base de los 5. Los exponentes se suman. Recuerden que puedo ir de atrás para adelante o de adelante para atrás, ¿sí? Yo puedo hacer 5 esto, más, o sea, 2 más 2 más 1 igual a 5 a la quinta. O puedo descomponerlo también y
puedo ponerlo como 5 al cuadrado por 5 al cuadrado por 5 por 5. ¿Sí? Podría haberlo puesto también como 5 a la cuarta por 5, sí. Pero no me conviene ponerlo como 5 a la cuarta por 5. Porque yo puedo descomponer dos factores en cuadrados, ¿sí? Y asociarlo con esta raíz cuadrada que yo tengo acá. Entonces, acá me va a quedar 3 por raíz de 2, ¿sí? Por raíz de 5 al cuadrado. Acá puedo aplicar otra vez la propiedad distributiva respecto a la raíz por raíz de 5 al cuadrado por raíz de 5. ¿Estamos? Entonces, yo acá voy a simplificar esto con esto y esto con esto. Y voy a tratar de conmutar de nuevo. ¿Qué es conmutar? Bueno, tratar de llevar siempre los numeritos un poquito más adelante. Entonces esto me va a quedar 3 por 5 por 5 por la raíz de 2 por la raíz de 5. Bueno, y acá si se fijan me queda 3 por 5, 15. 15 por 5 me va a quedar 70. ¿Sí? 75, perdón. 75 por... Bueno, ¿qué podré hacer acá? ¿Podré hacer algo más? Esa es la Unirlos pregunta. en una misma En raíz. una misma raíz, ¿no es cierto? Puedo poner, o sea, así como aplico la distributiva de la raíz, aplico la distributiva pero a la inversa, ¿sí? Junto a estas raíces. Entonces me van a quedar acá raíz de 2 por 5, me va a quedar raíz de 10. ¿Estamos? Y ahí sí, ya no hay nada más que pueda llegar a ser para resolver, ¿sí? Porque me queda un número racional multiplicado por un número irracional. Fíjense que siempre ese es casi siempre ese es el patrón, ¿no es cierto? Un número racional multiplicado por un número irracional. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vemos un ejemplo más de composición y con eso ya terminaríamos. Así ya mañana arrancamos con la parte em, de racionalización de raíces, de denominadores, perdón. ¿Copiaron? Cópienlo y ahí lo borro. Profe, ¿los exámenes para cuándo los va a tener corregidos? La idea es que yo, a ver, mañana, seguramente el miércoles vaya a buscar los exámenes, ¿sí? Yo fui, pero como Mario me dijo que todavía no habían rendido todos, fui la semana pasada. Pero como no me dijo Mario que no habían rendido todos, entonces bueno, lo voy a ir a buscar esta semana. Seguramente el día miércoles lo voy a buscar, así que... Y quizás el viernes ya los tenga. Y si no, ya el lunes se los doy directamente. Ok, profe, gracias. De nada.
Bien. Fíjense, tenemos 8 elevado a la 1/3, ¿sí? Por raíz cúbica de 6. Acá en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de introducir ese 8 elevado a la 1/3 a la raíz cúbica de 3. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a hacer para introducir ese 8 elevado a la 1/3? ¿Qué significa ese 8 elevado a la 1/3? Raíz de 3. Es raíz, no raíz de 3, sino raíz, ¿cómo? Sí es raíz, pero no raíz de 3. Porque si vos me decís raíz de 3, yo pongo raíz de 3. Raíz cúbica de Claro, 8. exactamente. ¿No es cierto? Ya A ver, entendí lo que quisiste decir, Edgar, ¿no es cierto? Imagino que habrás querido decir eso, ¿sí? Esto me queda raíz cúbica de 8, ¿no es cierto? Imagino que habrás querido decir eso, ¿o no, Edgar? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces eso me queda como la raíz cúbica de 8, ¿sí? Por, si yo lo quiero multiplicar acá, la raíz cúbica de 6, ¿sí? Bueno. ¿Y ahora? Los unimos en una misma raíz. Bueno, puedo unirlos en una misma raíz, ¿sí? ¿Me conviene? Digo, pregunto. ¿Me convendrá? Y no, profe, porque la raíz cúbica, ay, ¿cómo era? Sí, está bien, la raíz cúbica de 8, ¿no? De 8 es 2. Es 2, ¿no es cierto? Entonces, quizás me conviene dejarlo así. Vamos entonces a dejarlo como la raíz cúbica de 8 va a ser igual a 2 por la raíz cúbica de 6, ¿sí? Bueno, ahora sí quizás me conviene, a ver, yo tengo, porque en realidad vendría siendo, lo voy a poner acá, es un ejemplo 3, pero de composición. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Es el ejemplo 3, pero de composición. En realidad lo que yo tengo que hacer es componer una raíz. ¿Estamos? O sea, introducir los factores. Quizás por eso no me convenía, o quizás sí me convenía, no sé. A ver, en realidad esto va a ir dependiendo, van a ver que vamos a llegar de todas maneras al mismo resultado, ¿sí? Porque si yo ahora, supongamos que yo, a ver, siempre que yo tenga que descomponer, ¿sí? Siempre tengo que tratar de ver qué me pide la consigna, ¿sí? Siempre que yo tenga que descomponer, bueno, me conviene dejarlo de esta manera. ¿Y por qué de esta manera en descomposición? Porque voy a tener un número racional multiplicado por un número irracional. ¿Estamos? O sea, en este caso un 2 multiplicado por una raíz. Cuando es descomposición siempre va a quedar de esta forma. ¿Estamos?
Ahora, cuando es composición de raíces, ¿sí? Vamos a hacerlo acá abajo. Si yo hago una composición de raíces, bueno, ahí sí quizás me conviene juntarlos. ¿Estamos? Dependiendo para qué. Entonces, mi pregunta va a ser, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy componiendo o descomponiendo una raíz? Si estoy componiendo, bueno, yo tengo que llegar a que me quede todo en una misma raíz. ¿Estamos? Ahora, si estoy descomponiendo, generalmente llego a un número racional multiplicado por una raíz. ¿Por qué digo generalmente? Porque puedo llegar a una multiplicación entre dos números racionales. ¿Sí? ¿Puedo llegar a eso? Sí, puedo llegar a eso. Pero bueno, yo siempre tengo que ver qué es lo que quiero yo. Si componer o descomponer una raíz. ¿Estamos? En el caso de descomposición, me conviene dejar así la raíz. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar la raíz cúbica de 8 y multiplicarla directamente, o sea, me va a quedar 2 y multiplicarla directamente por la raíz cúbica de 6. Ahora, si quiero hacer una composición, bueno, ahí sí hacemos como dijo Carolina, y unir esas dos raíces. Estamos unirlas en una sola. ¿Por qué las puedo unir? Porque tienen el mismo índice. Estamos, si no tienen el mismo índice, no puedo aplicar una propiedad distributiva. O sea que en este caso sería la inversa de la distributiva. Entonces, yo acá voy a poner la raíz cúbica de 8 por 6. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar igual a la raíz cúbica de 48. Entonces, esto de acá me va a servir cuando sea una composición. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo voy quizás a unir las raíces? Bueno, cuando tengo una composición. ¿Cuándo voy a dejar un número racional multiplicado por una raíz? Bueno, cuando sea una descomposición. Dependiendo para qué me diga la consigna, es lo que yo voy a hacer. Estamos siempre, por eso siempre es conveniente leer la consigna con atención. ¿Sí? Si a mí me dice, por ejemplo, aplique propiedades de la potenciación y no me dice que resuelva, por ejemplo, yo tengo que aplicar propiedades de la potenciación en una multiplicación de producto de potencia de igual base. ¿Sí? Y bueno, yo aplico las propiedades del producto de potencia de igual base, pero quizás después no me pide que resuelva. ¿Estamos? Entonces, yo con aplicar las propiedades es suficiente. ¿Sí? Después lo demás es un cálculo, generalmente es un cálculo. ¿Sí? Pero si yo sé aplicar las propiedades, ya van a ver que nos va a pasar lo mismo con cuando veamos logaritmos, cuando tengamos que ver propiedades del logaritmo y me diga aplique propiedades. Listo. O en este caso, para los siguientes logaritmos aplique las propiedades correspondientes. Y no me dice resuelva, ¿no es cierto? O encuentre el resultado. Yo lo único que tengo que hacer siempre es hacer lo que me pide la consigna. Estamos, por eso, siempre es necesario leer con atención todas las consignas, ¿sí? Lean bien la consigna. Si le dicen si tienen que encontrar un verdadero o falso y justificar una, o encontrar un ejemplo, o quizás en algún otro caso, ya vamos a ver algunos casos más, ¿no es cierto?, de algunos ejercicios donde quizás tengan que aplicar teoría, ¿sí? O sea, pero teoría, a ver, lo que se llama una teoría implícita, ¿sí? Porque yo no les hago generalmente explicar, dígame la definición de una raíz, ¿no es cierto? O qué son los números racionales, o directamente. Yo siempre trato de buscar ejercitación donde, bueno, obviamente tengan una parte de teoría, pero donde ustedes la puedan aplicar. Estamos en esa teoría donde ustedes la puedan aplicar, no solamente de saber las definiciones quizás de memoria, porque yo me puedo saber 10.000 definiciones de memoria, ¿sí?
Pero si yo no las sé aplicar en ningún lado, obviamente me voy a quedar con las definiciones ahí en la cantera, como quien diría. Así que bueno, entonces, estamos con este tema de composición y descomposición. Dependiendo de lo que me pidan, eso es lo que yo voy a hacer. Estamos, si me piden descomponer, bueno, descompongo la raíz. Si me piden componer, compongo esa raíz. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien, dejamos hasta acá. Nos vemos mañana, mañana a las 4, ¿saben? Mañana a las 16. Nos vamos a ver y ya directamente empezamos con la parte... tenemos que ver la parte de racionalización de denominadores.